Ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos del quinto y sexto grado de primaria? Vamos a trabajar una vez más en esta semana. Vamos a redoblar esfuerzos, por cierto. Eso quiere decir que vamos a trabajar más, vamos a aprender más, vamos a conocer más. ¿Ya, chicos? No se olviden, por favor, de escribir todo lo que observan, lo que es escritura, lo pasan a su cuaderno. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a trabajar el tema de historia del Perú. Vamos a reforzar dos temas que seguramente ya lo han visto también ustedes en las hojas de aplicación que se les repartió al inicio o que se les envió y que vamos a reforzar la parte teórica, ¿ya? Para que ustedes puedan de repente corregir sus trabajos y además también para que puedan responder las actividades que van a ver aquí también en esta clase. ¿Ya, chicos? Nosotros vamos a trabajar el tema de la organización económica y además también la organización social, pero ¿en dónde? ¿En qué época? Claro, nosotros vamos a estudiar justo la época del virreinato del Perú. Recuerda que la vez pasada nosotros habíamos dado ya una definición de lo que era el virreinato, cómo se creó, quién lo creó, cuántos virreinatos había, etcétera. Ahora nosotros, poco a poquito, vamos a estudiar cómo es que era, chicos, esta sociedad del virreinato del Perú. Bueno, para empezar, vamos a tratar la parte económica. A ver, vamos. Ahí está, muy bien. Por ejemplo, mira, aquí en esta imagen que te estoy presentando, de hecho observamos a dos personas con barba, con sombrero. De hecho son españoles, representan a los españoles y mira quiénes están trabajando y en qué condiciones. Mira cómo los obligan a trabajar prácticamente, ¿no? A los indígenas. Bueno, aunque en esa época a los habitantes del Perú los españoles los llamaban indios. Sí, pues mal llamados indios, porque ya te voy diciendo que aquí en el Perú indios no existen. ¿Ya, chicos? Aquí en el Perú indios no existen. Profesor, ¿por qué? Para empezar, indios son los habitantes de la India. En cambio, aquí en el Perú lo que hay son indígenas. Solamente que los españoles llamaban indios a nuestros habitantes porque ellos pensaban pues que estaban en las Indias. Cuando se hizo el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, ellos pensaron que habían llegado a la India, pues, porque somos habitantes muy parecidos a los indios. ¿Te das cuenta? Bien. Entonces, ¿qué están haciendo estos indígenas? Están sacando materiales de dónde, ¿verdad? De unas cuevas, claro, en realidad sería de una mina. Y es que en realidad, chicos, cuando hablamos de la organización económica del virreinato, estamos hablando de las diversas formas de trabajo que había durante esta época de nuestra historia. Y si arranco con esta imagen es porque en realidad la principal actividad económica era la minería. Recuerda tú que los españoles siempre buscaban ¿qué cosa? Metales preciosos. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? A ver, Valerie. A ver, Brisa. ¿Metales como qué? Como oro y plata, claro, pues ellos mandaban a los indígenas, no importa si los indígenas se morían, pero ellos los obligaban a ir a las minas, ¿no? A trabajar y a extraer oro y plata. Habían otras actividades más, por si acaso. Entonces, si hablamos de organización económica, actividades económicas, claro, muy bien. Entonces te decía yo que la minería, en este caso, como yo empezaba la clase con esa actividad, es porque era la más importante del virreinato. Ojo, grábate eso, ¿ya? Actividad más importante del virreinato, la minería, los metales preciosos, claro. Pues. Y justo teníamos una mina muy poderosa. Digo teníamos porque actualmente no se encuentra en el Perú. Se encontraba como parte del virreinato peruano, pero nuestro territorio de virreinato abarcaba a más países actuales. O sea que ahorita esta mina que te voy a comentar no está en el Perú, está en nuestro país vecino. ¿Ya? La mina más poderosa del virreinato del Perú, ajá, la mina de Potosí. De Potosí. ¿Por qué te ríes? No entiendo por qué te ríes. ¿Ya? La mina de Potosí justo está ubicada pues en el actual Bolivia. Por eso te decía, sino que en aquella época Bolivia pertenecía al virreinato del Perú.
Y siempre los españoles habían visto que de esta mina, aparte de extraer algo de oro, más había plata, el metal precioso plata. Y desde ya te voy diciendo que el Perú a España, más que oro, le dio plata, bastante plata. ¿Ya? Pero de hecho, de todas maneras, le dimos oro. Quien le dio más oro todavía fue México. México le dio más oro todavía. Entonces, la mina de Potosí era la mina más poderosa de la época, en donde los indígenas sí o sí iban a trabajar para extraer metales preciosos. Pero también estaba la agricultura. Sí, pues, por ejemplo, en la costa del Perú, ¿qué se cultivaba? Algodón. ¿De dónde se saca el algodón? Ah, ¿de la oveja? No, de la oveja no. El algodón es una planta. Claro, el algodón es una planta. Tú cultivas y cosechas justamente el algodón. De la oveja sacamos lana, pero eso es otra cosa, ¿ya? También a la vez azúcar, uva, por ejemplo, para hacer los vinos. En la parte de Ica, uf, cantidad de uva. En la sierra se cultivaba maíz, papa y yuca. Ojo, además también había el comercio, pero da la casualidad que solamente podíamos comercializar con un país. ¿Con quién? Con España. Porque recuerda que durante todo el virreinato del Perú estamos bajo el dominio español. ¿Sí, chicos? Entonces, resultaba algo curioso porque a la vez también en nuestro país se llevaba a cabo los famosos repartos mercantiles. Y resultaba que España, como estamos bajo el dominio español, España enviaba un montón de mercancías. Ojo, mercancías inútiles y lo peor, mercancías que estaban muy sobrevaloradas, con sobreprecio. Es decir, costaba muy caro. Y así lo enviaba al Perú para que la gente más pobre como los indígenas lo compren de manera obligatoria. Mira cómo es, ¿eh? Objetos inútiles. Por ejemplo, pelucas. Por ejemplo, pañuelo. ¿Te das cuenta? Cosas que no necesitaban. Por ejemplo, espejos. Profesor, pero yo sí necesito espejo. Claro, tú sí, pero en aquella época que un indígena no. Al indígena era tan pobre que le prefería comer en vez de comprarse eso, pero le obligaban a comprar. ¿Me dejo entender? Entonces, a esa forma de hacerles comprar de manera obligatoria, eso era justamente los repartos mercantiles. Vender y que la gente indígena pobre compre de manera obligatoria. Justo abajo tenemos una imagen, abajo mira, ahí está un español repartiendo objetos, ¿no? A los indígenas, repartiendo. Profesor, ese dibujo existió, posiblemente un cronista, que fue un español que vivió en la época y observaba, lo dibujó, ¿no? Y eso justamente lo hemos encontrado. Así es. Tres actividades económicas, entonces, ¿ah? Minería, agricultura y comercio. Atento porque quizás esto viene en alguna actividad. Formas de explotación indígena. Profesor, ¿qué? ¿A los indígenas con bomba lo explotaban? No, no es esa explotación, sino que a los indígenas justamente los obligaban a trabajar de más. Había un sobretrabajo, un sobreesfuerzo, y eso obviamente atentaba contra la salud de los indígenas. ¿Me dejo entender? Por eso que cuando decimos que explotaban a los indígenas es porque los mandaban a trabajar muchísimas horas y en unas condiciones laborales muy lamentables. Una forma de explotar a los indígenas era, por ejemplo, obligarlos a ir a la mina. Claro, pues esa era la famosa mita, M-I-T-A, mita, que consistía en que los indígenas tenían que ir de manera obligatoria a trabajar a las minas, imagínate. ¿Eh? Generalmente de 18 hasta los 65 años tenían que ir a trabajar a las minas. Así era. Profe, ¿y por qué? Porque eso era una forma de poder contribuir a la corona española. Así era. Luego, las reducciones. Si de repente por ahí veían que los indígenas se querían organizar para armar rebeliones o de repente querer escaparse, los españoles los organizaban en grupos y los mandaban a vivir lejos, 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 muy lejos. Cosa que así, manteniéndose lejos, ya no van a tener opción pues de querer escaparse, ¿no? O de querer hacer algo. Tú, por ejemplo, cuando te has ido de viaje a la sierra, como dices tú, o a la parte andina, te has dado cuenta que a veces
Estás en el carro y estás viajando, viajando, viajando y no hay nada de gente. Hasta que después de un largo tiempo encuentras un pequeño pueblito así a lo lejos, ¿verdad? Ya pues, ese es justamente un ejemplo de reducción. Son cosas que han quedado hasta nuestra época. ¿Ya, chicos? Impuestos, ajá, ¿qué cosa eran los impuestos? Los impuestos, así como hoy en día existen, los impuestos eran pagos que se realizaba justamente al virreinato por algunas actividades. Ejemplo, si tú te dedicabas a la minería, ojo, podías tú juntar todos los metales que pudieses, ¿ya? Y la quinta parte, principalmente de oro y plata, la quinta parte de todo lo que tú juntas, ¿a quién se lo das? Claro, lo pagas al virreinato porque eso va a la corona española. Pagas tú la quinta parte, por eso se llama el quinto real. Porque de los metales preciosos que tú tienes, la quinta parte para la corona española. Era obligatorio. Por eso se llama impuesto. Todos los que se dedicaban a la minería tenían que pagar su quinto real. Luego estaba el diezmo. Tú de repente, si has ido a la iglesia, has observado que de repente por ahí se pide diezmo, ¿verdad? Ojo, en aquella época la iglesia católica, que era muy diferente a la iglesia católica de ahora, solía cobrar ese diezmo, pero ojo, de manera obligatoria. No es que voy a dar mi voluntad nomás, no, no, no. En aquella época del virreinato, la iglesia católica cobraba el 10% de todo lo que tú tienes. Tienes que donarlo. ¿A quién? A la iglesia católica, ¿verdad? Si tú tuvieras, por ejemplo, mira, si tú tuvieras, por ejemplo, 100 soles, ¿cuánto tienes que darle a la iglesia católica, por ejemplo? 10 soles. Ese era tu diezmo, el 10%. Si tenías 200 soles, hay el 10%, 20 soles, y así. Ahora, si tú te dedicabas a la agricultura, a cultivar papa, camote, yuca, maíz, la primera cosecha de esa actividad, que se llamaba primicia, tenías que pagarlo también como impuesto a las autoridades del virreinato. Así es, la primicia, que era la primera cosecha, ¿no? De tu trabajo, imagínate. Hasta los campesinos estaban afectados por estos impuestos. ¿Ya, chicos? Y luego, si tú querías comprar o vender algo del extranjero, es decir, si tú quieres comprar algo del extranjero, ya sea de repente algún aparato, ya sea de repente algunos zapatos o cosas en cantidad, si tú quieres comprar del extranjero o tú quieres vender al extranjero, quieres exportar, tienes que pagar un impuesto. Ese impuesto por comprar o vender cosas con el extranjero se llamaba almojarifazgo. Profesor, ¿cómo? Almojarifazgo. Trata de aprenderte por qué. Porque cuando tú seas grande, termines la secundaria, cuando tú quieras postular a una universidad nacional, ¿no? Sea San Marcos, Villarreal, la UNI, ya te digo esto, o de repente tienes hermanos que se están preparando para la universidad, ellos me darán la razón. En los exámenes te preguntan sobre esto. ¿Qué es el quinto real, el diezmo, la primicia, el almojarifazgo? ¿Me dejo entender? Sí, así que apréndelo, prepárate para tu futuro, ¿ya? Ojo, ojito, 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 actividad. Muy bien, actividad. Por favor, vas a responder las siguientes preguntas en tu cuaderno, ¿ya, chicos? Y está justamente relacionado con lo que hemos trabajado, ¿ya? Y el último título que nos reúne, chicos, en esta clase es la organización social en el virreinato. Es decir, cómo era la sociedad en el virreinato, cómo eran los peruanos durante esa época, cómo era nuestra población. ¿Ya? Eso vamos a estudiar ahora. Vamos a ver quiénes eran los criollos, quiénes eran los mestizos, quiénes eran, por ejemplo, los indígenas, qué hacían, a qué se dedicaban, qué pasaba con los esclavos, de dónde lo traían. Eso vamos a estudiar, ¿ya? A ver, no te olvides de copiar, copia, copia.
Muy bien, chicos. Entonces, ¿cómo fue la sociedad peruana? Imagínate, ¿ah? Fue desigual. Había muchos sectores económicos, había mucha pobreza. Generalmente quienes tenían más dinero eran aquellos que venían directamente desde España, los españoles aquí en el Perú, o si no, también los criollos que tenían dinero. Ellos tenían bastante dinero, era un sector acomodado. Tú me dirás por ahí, profesor, ¿y quiénes son los criollos? ¿Será quienes cantan música criolla? No, no es así, ya no es así. Los criollos son, digamos, aquellos hijos de los españoles que nacieron aquí en países de América, ¿no? Y fueron creciendo aquí en América. ¿Me dejo entender? Ellos son los criollos. Es decir, son hijos de españoles, no son españoles, son hijos de españoles, pero nacidos y crecidos en países de América. Ellos son los criollos. Grábate bien eso, ¿eh? Y si te vas a olvidar, mejor anótalo, apunta, claro. Además, la sociedad peruana fue discriminadora. Y parece mentira, pero hasta ahora todavía existe esta cuestión de la discriminación. ¿Por qué, profesor? En primer lugar, por el color de la piel. En segundo lugar, por la cuestión económica. ¿Te das cuenta? Lamentablemente, eso nos ha dejado todavía hasta ahora en nuestra sociedad, ¿no? No se ha podido solucionar todavía por culpa, pues, de esta forma de organización de la sociedad por parte de los españoles. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a tocar tres grandes clases sociales, ¿ya? De nuestra población. Clase alta, clase media y el pueblo. Una vez más, ¿eh? Clase alta, clase media y el pueblo, ¿ya? Donde estaban los indígenas y esclavos. Ajá. La clase alta, mira. Mira cómo se vestían, ¿no? Ellos sí se vestían como españoles, claro, clase alta. Conformado por todos aquellos y criollos. Ojo, ya te dije quiénes son los criollos. Con abundante dinero y títulos de nobleza. Resulta que la corona española le daba a algunas personas un título, un documento, donde decía, él es un marqués, esta persona es un duque, esta persona es un conde, eran títulos que manejaba la corona española. Y la persona que tenga ese documento tenía ciertos beneficios, ¿me dejo entender? Ellos eran justamente, digamos, los beneficiados con estos títulos de nobleza. ¿Ya, chicos? Esta clase alta, ya dijimos, ¿eh? Españoles y criollos con mucho dinero y con títulos de nobleza, además gozan de encomiendas. Profe, ¿encomiendas? Sí, pues las encomiendas aquí significan justamente que a estas personas se les da tierras, y no solamente tierras, también indígenas, para que trabajen. Sí, claro, para que trabajen. ¿Para quién, profe? Para los españoles y también para la corona española. Pero con el pretexto de ¿qué? De enseñarles la religión católica, por ejemplo, a los indígenas. Claro. Entonces, una encomienda, ¿qué cosa es? Tierras más indígenas. Eso es una encomienda, por si acaso. La clase media, mira cómo se viste la clase media, diferente, ¿no? De la clase alta. Ya va cambiando la forma, claro. Conformado por españoles y criollos comerciantes. No tenían abundante dinero, pero sí eran comerciantes. O profesionales, y además que no tenían títulos de nobleza. En la clase media tú no vas a encontrar condes, no vas a encontrar duques, no vas a encontrar marqueses. ¿Me dejo entender? Entonces, clase alta, clase media. ¿Ya? Apréndete bien eso, ¿eh? Y por último, para finalizar la clase, chicos, para finalizar, el pueblo. Ahí estaban los indígenas. Y no solamente indígenas, también estaban los mestizos también. Los indígenas solo se dedicaban a ¿qué? A trabajar. Claro, en el campo, en las minas, ¿para qué? Para pagar los tributos a los españoles. Eso hacían los indígenas. Habían mestizos. Profesor, ¿quiénes son mestizos? Los mestizos son hijos de españoles con indígenas. Si de repente un español se conoció con una indígena, se juntan los dos, se van a vivir juntos y tienen su hijito. Ese hijito es un mestizo. ¿Sí? O viceversa. De repente si hay
una española con un indígena se juntan, se van a vivir juntos, tienen su guaguita, tienen su bebé, ¿ya? Ese bebé va a ser, hijos, aún un mestizo. ¿Estamos bien? Entonces, los mestizos, algunos tenían oficios, algunos tenían zapatero, o sea, algunos eran zapateros, otros eran sastres, me dejo entender, otros eran boticarios y así. Tenían siempre un oficio. Otros eran herreros, u otros eran arrieros también, aquellos que trabajan con las mulas, con los caballos. Como en el caso de Tupac Amaru II, él era arriero, por ejemplo, claro. Y los esclavos, que eran los más desfavorecidos, chicos, estos esclavos que eran traídos desde África, ¿no? Obviamente como esclavos en contra de su voluntad, los traían y los vendían pues en el Callao, ¿sí? Como si fueran cualquier objeto, así lo vendían. Y muchas veces las personas que iban a comprar los esclavos hasta incluso tenían formas para comprar esclavos. Tenían que ver ciertas cosas. Por ejemplo, cuando veían a un esclavo, lo primero que tenían que ver para saber si se puede comprar era ver la dentadura. Claro, ver la dentadura. ¿Por qué, profe? Claro, porque si está la dentadura completa, quiere decir que tiene buena salud, sirve para trabajar. En cambio, si no tiene dientes, no, pues este no sirve, está mal nutrido, se va a morir nomás. ¿Me dejo entender? Y a veces el esclavo venía con su yapa, de repente con un esclavito más, de repente que podía servir de sirviente en la casa. O sea, lamentablemente, chicos, lamentablemente, producto de la ignorancia de la época, en la que se pensaba que el color de piel tenía bastante importancia, hoy sabemos que no tiene nada que ver el color de la piel, pero en esa época así los trataban los españoles, que venían principalmente de África. Sí, venían de África. Entonces, lamentablemente, este virreinato trajo ese tipo de problemas, pues. ¿Me dejó entender, chicos? Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado esta clase. Espero que les haya gustado realmente. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, me escriben, yo les atiendo rapidito. Y por favor, pedirles que cumplan con sus actividades. Ya, chicos, conmigo será hasta otra oportunidad, hasta la siguiente semana, ¿no? Claro, hasta la siguiente semana que tenemos clase. Y como les dije, vamos a redoblar esfuerzos. Ya, muchachos, nos vemos. Chao, cuídense.